la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Podemos leer el 19. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Aquí hoy estamos celebrando al Espíritu Santo el día de Pentecostés, o como en griego se dice el día de Pentecostés. Y entonces esta festividad o el día del Pentecostés es la festividad que conmemora el derramamiento o la venida del Espíritu Santo. Y es lo que estamos celebrando hoy. Amén. El Espíritu Santo ha venido sobre los apóstoles y todos los seguidores de Jesús, orando por instrucción del mismo Cristo, que dijo: esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. Gloria a Dios. Y el día de Pentecostés coincidió con una fiesta judía, donde el pueblo judío estaba celebrando la fiesta de la cosecha y la conmemoración de la entrega del Torá, o la ley que fue dicha por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Y ahora quiero entrar directamente al tema, explicando o definiendo el día de Pentecostés. Amén. Y también quiero decir que esta fiesta es también llamada Pentecostés. ¿Por qué? Porque fue celebrada 50 días después de la Pascua. Después que Jesús murió, ahí se cuentan los 50 días. Y por eso Pente, que es 50º. Amén. Pentecostés. ¿Hemos entendido? Ok. Y entonces aquí quiero centrar en el versículo 18, donde el mismo Señor dijo: no os dejaré huérfanos. En este contexto, Jesús estaba hablando a sus discípulos. Estaba preparando para una despedida. Les estaba preparando porque su muerte se acercaba. Era un momento donde los discípulos escuchaban a Jesús y Jesús sabía que la despedida sería dolorosa. ¿Por qué era dolorosa? Vivieron 3 intensos años. Caminaban juntos, oraban unas veces con Jesús, otras veces oraban juntos. Jesús les había liberado de tempestades. Amén. Jesús ahora enseñaba a ellos, hizo milagro delante de ellos. Ahora tenían que separarse. Y creo que, como decía antes, tan humanamente hablando, creo que para Jesús tampoco era fácil y dejar a sus amigos. ¿Por qué digo amigos? Porque en el mismo libro de Juan, capítulo 15, versículo 15, dice que el mismo Señor dijo: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado de amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre los he dado a conocer. Ya los discípulos eran amigos de Jesús, tenían intimidad con Él, tenían una cercanía, tenían una amistad que sabemos que iba a ser dolorosa. Y Jesús prometió consuelo a ellos, diciendo: yo voy, pero no os dejaré huérfanos. Y aquí, en el versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí otro en griego significa aios. Y aios significa otro del mismo tipo.
alguien que continuará la obra de Jesús con su amor, poder y verdad. Ayo significa, como Jesús, alguien que fortalece en los momentos de soledad, de confusión y de dolor. Y este es el amado Espíritu Santo de Dios. No solo era un reemplazo físico, sino una presencia especial y permanente. ¿Quién puede decir al hermano que está a su lado? La presencia del Espíritu en tu vida es permanente. Aleluya. Que es nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Hay un sinfín de obras del Espíritu en nuestras vidas, pero en esta mañana quiero resumirlas en algunas que quizá las pasamos por alto. Y la primera obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, me baso en este versículo que el Señor dice: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Cuando alguien habla de orfandad, está relacionado a la muerte de un padre, de una madre o de ambos. Amén. Y aquí ser huérfano no implica solo perder un padre o una madre físicamente o biológicamente. Ser huérfano también implica sentido de abandono. Amén. Y vamos a ver diferentes tipos de orfandad. Hay orfandad biológica, que es la física. Amén. Que es la ausencia de los progenitores. Hay la orfandad emocional, que aquí puede haber presencia de los padres, pero emocionalmente los padres están ausentes. Los padres viven, los padres están presentes, sí, físicamente, pero emocionalmente están ausentes. No hay una muestra de cariño, no hay afecto, no saben decir a sus hijos o a sus hijas cuánto lo quieren, cuánto lo aman. Son personas que creen que por dinero o por X razón es suficiente. Y cuando hablamos de orfandad emocional, ¿cuántas mujeres están casadas, pero parece que son viudas? ¿Cuántos esposos están casados, pero parecen viudos? Porque ni una parte ni la otra dan esta protección, dan este amor, dan este cariño a la persona que lo necesita. ¿Cuántos hijos están vivos, pero prefieren salir de su casa? Prefieren ir a vivir a un centro, prefieren ir a vivir debajo de un puente. Porque hay orfandad emocional. ¿Cuántos padres mueren? Madres que mueren. La pareja se casa con otra persona que llamamos de madrastra o padrastro. Y nos trata como si fuesen esclavos. Maltrata. Y en la ausencia de los padres nos tratan peor. Esto es orfandad emocional. Y es una enfermedad. Hablar de enfermedad, o sea, hablar de orfandad emocional o hablar de orfandad en términos generales, hermanos, es hablar de heridas del alma. Hay muchas heridas que son provocadas por esta orfandad. Desprecio, ignorancia, maltrato. Todo eso trae secuelas después para que nosotros podamos amar a Dios tal como Él es. Y cuando Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
E rogarei ao Padre e os dará outro Consolador, para que esteja com vosotros para sempre. Significa dizer que o Espírito Santo vino para dar-nos uma paternidade. ¿Estamos de acuerdo? El Espíritu Santo vino para darnos paternidad, o más bien para revelarnos la verdadera paternidad. Antes de leer este versículo vamos a recordar que nos dice la Escritura en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12, que todos aquellos que aceitan a Jesús, amén, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos aquellos que aceptaron a Jesús. Perfecto. Entonces, todos los hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, también son hijos de Dios. El 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Quién nos ha adoptado? El Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción. Y el versículo 16, que nos dice, el Espíritu mismo, ¿de qué Espíritu estamos hablando? El Espíritu Santo, amén, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiere decir que ya no somos huérfanos. Dice que el Espíritu mismo está dando testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu está hablando, Marina, Dios es tu Padre. Aleluya. Amén. Dios es tu Padre. Y nos cuesta aceptar a Dios como Padre porque hemos sido defraudados por nuestros padres biológicos, hemos sido maltratados por nuestros padres biológicos, y por esta trayectoria nos cuesta aceptar a Dios como Padre. Pero aunque tu Padre terrenal, tu Padre biológico haya fallado, Dios nunca te va a fallar. Porque Él es un Padre amoroso, Él es un Padre paciente. Gloria a Dios. Aunque tu Padre terrenal te haya despreciado, Dios te dice, tu Padre te dice en esta mañana, te amo con amor eterno. Aleluya. Aunque tu Padre te haya maltratado, te haya puesto en una posición de desprecio, el Señor te quiere recordar en esta mañana, tu Padre, mi Padre, Dios nos quiere decir en esta mañana, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, pero Jehová te recogerá. Dios te está recogiendo. Tómalo, acepta lo que es el Padre y nunca te va a fallar. Diga al Espíritu Santo, yo necesito cada día de sentir esta seguridad, porque cuando hay paternidad, ya no hay orfandad. Y cuando no hay orfandad, hay identidad. Y nuestra identidad en Cristo tenemos que tenerla bien, bien, bien afirmada. Y saber, hermano, usted tiene que llenar el pecho. Usted tiene que reconocer que Dios es nuestro Padre. Amén. Diga, Dios es mi Padre. Necesitamos una vez más, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Y por eso podemos decir, Abba, Padre, querido Padre, amado Padre, oh glorioso Padre, poderoso Padre, oh amado de mi alma. Aleluya, mi papá querido, mi Padre amado. Gloria al Señor. Oh, hemos crecido sin ninguna muestra de cariño, pero el Papá del cielo, que a través de su Espíritu vive en nuestros corazones, Él te está diciendo, eres como la niña de mis ojos. Eres hechura mía, criada para toda buena obra, que yo he determinado desde antes de la fundación del mundo.
somos hechura de Dios. Hechura es una obra maestra, es algo especial. Somos especiales, no se deje vencer por las circunstancias, por lo que dice el mundo. Usted tiene que creer, ya aceptó a Cristo, usted es un hijo de Dios. Todos tus pecados son perdonados a través de Cristo Jesús. Usted es santificado a través de su Santo Espíritu. Somos hijos de Dios. Y usted tiene que salir de aquí convencido de eso, de que somos hijos de Dios. Santo Dios. Aleluya. Nuestros padres terrenales por veces no nos han protegido. Nos hicieron daño en algún momento de conflicto, no nos han defendido. Pero el Señor te dice: yo te tengo esculpido en la palma de mi mano. Por eso me gusta mucho esa canción que dice: yo lo sé, yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo lo sé, yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ponga esta canción y escuche. Aleluya. Librarnos, el Señor no solo vino a quitarnos de la orfandad, como decía, pero vino a darnos la paternidad. Ser huérfano, como decía, no implica solo perder físicamente, pero también significa sentir el abandono. Usted quizá tiene padre, tiene madre, tiene esposa, tiene hijo, tiene familia, pero se siente solo, se siente abandonado, se siente frustrado. Y a veces quizá usted ha emigrado, está trabajando y trabaja porque quiere tener un futuro mejor. Y usted ha dejado hijos, ha dejado padres, ha dejado familia y ha venido para acá y soñando: bueno, voy a trabajar y voy a alcanzar eso. Pero usted trabaja y llega el día, termina el trabajo y llega la noche, usted habla con su almohada: estoy trabajando tanto, estoy esforzando tanto, pero mi vida se siente vacía. Me siento solo, me siento sola, me siento abandonada. Y usted que está aquí por veces espera de una llamada, de un hijo, de una hija, de una esposa, de un esposo, y usted no lo recibe y se siente solo, se siente sola. Pero en el nombre de Jesús se va toda orfandad, porque Jesús vino para que no seamos huérfanos, mas que seamos hijos de Dios. Amén. Y cantemos: yo lo sé, yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo lo sé, yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Un día conocí a una jovencita, o conozco a una jovencita, no tiene más que 18, 19 años. Y esta niña, todas sus parejas eran hombres de 40, 50. Y cierto día, la hermana de ella estaba hablando conmigo y me dijo: sabe que soy cristiana. Y me dijo: Marina, pero yo no sé lo que está pasando con mi hermana. No busca jóvenes, solo busca hombres mayores que ellas, hombres que pueden ser hasta sus abuelos. Y estos hombres lo que quieren es abusar de ella. Entonces espiritualmente me puse a meditar y pregunté: mira, ¿cómo fue la infancia de ella? Porque ella es hija de otro padre. ¿Cómo fue la infancia de ella? Ay, realmente la creció sola. Para resumir, ¿cuál es la conclusión?
esa niña tenía carencia afectiva. Esa niña sentía la necesidad de un padre. Esa niña sentía el vacío de tener un padre que le dijera: mi hija, eres importante, mi hija, eres bella. ¿Y dónde encontraba, dónde se refugiaba? En estos hombres mayores. En estos hombres que también aprovechaban de la inocencia de ella, de la debilidad, de la fragilidad de ella. Y así estamos nosotros, desorientados, vacíos, porque no solo hay la orfandad física o biológica, hemos visto la orfandad emocional, pero también hay la orfandad espiritual. La orfandad espiritual es la ausencia de Dios en nuestras vidas, provocada por la apatía, provocada por el pecado, provocado por la desobediencia, provocado por la incredulidad. Y esta ausencia de Dios provoca en nosotros una sequedad, provoca en nosotros una rebeldía, provoca en nosotros una apatía, donde ya no oramos, no leemos, no queremos congregar, no queremos ni recibir llamadas de amigos que son cristianos, porque sabemos lo que nos van a decir. Y esta orfandad espiritual, en el día de hoy, el Señor nos ha dicho: no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador que estará con vosotros. El pecado más grande de la iglesia, o el pecado que hay en el ser humano, o sea, en los cristianos, huimos del pecado, sí, del adulterio, huimos de la fornicación. No queremos mentir, no queremos robar, no queremos hacer nada que desagrade a Dios. Pero hay un pecado que estamos cometiendo sutilmente y no nos damos cuenta, porque las preocupaciones, las fortalezas que tenemos, y porque el mundo en que vivimos es un mundo tan acelerado, donde estamos cada día luchando para sobrevivir. Y el pecado más grande de estos últimos tiempos es la ignorancia del Espíritu Santo de Dios. Dios está en su trono. Jesús vino, vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y Él fue y dijo: no os dejaré solos, os enviaré otro consolador. ¿Quién está con nosotros? Él es el Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros decimos: gracias Espíritu Santo, porque estás conmigo para ayudarme? Gracias Espíritu Santo, porque tú eres mi guía. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres mi consolador. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres mi protector. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres el único que me puede ayudar y librar de esta caída. ¿Cuántos podemos decir: gracias Espíritu Santo, porque tú me das revelación de la paternidad? La orfandad, hermanos, implica falta de pertenencia. La orfandad significa o implica falta de pertenencia. Si tenemos orfandad biológica, física, orfandad espiritual, la falta de pertenencia va a hacer con que caigamos en la trampa del enemigo y nos tornamos personas vulnerables, como era la iglesia en el principio, cuando los padres iban a la guerra y eran muertos. La mujer y los hijos que quedaban
estavam vulneráveis a qualquer ataque, a qualquer assalto. Por isso, Jesus também usou esta palavra de huérfanos, comparando com as pessoas indefesas, comparando com as pessoas que não têm proteção, comparando com as pessoas, aunque tenham seus padres, pero se sentem vazios, se sentem desconsolados, aunque tenham hijos, se sentem despreciados como se não os tuvieran. Quando há orfandade, perdemos o sentido de pertenência. Quando não reconhecemos que Deus é meu Padre, somos presa fácil ao inimigo. O Senhor, o Espírito de Deus, quero en esta mañana que todos, en el nombre de Jesús, salgamos de aquí convencidos de que Dios es el Padre más real, más confiable y más fiable que podamos tener. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dios es tan bueno, no solo nos hizo herederos, nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Mateo 6, 26 nos dice: mirad, usted que está preocupado, usted que está afanado por algo, dice: mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora el Señor pregunta: si las aves que no siembran, ni ciegan, no recogen, y yo las alimento, preguntémonos a nosotros mismos, ¿no tenemos nosotros más valor que ellas? ¿O usted cree que no tiene valor para Dios? Si alguien aquí cree que no tiene valor para Dios, yo lo puedo aceptar. Porque si toda su vida usted ha sido una persona maltratada, toda su vida usted ha sido una persona injuriada, toda su vida su madre le ha dicho: usted no sirve, usted nunca va a lugar ninguno, usted nunca puede, mira fulana, hija de fulana es más inteligente que tú, y usted no hace nada, usted no vale nada, maldita la hora que te he parido. Usted tiene razón de crecer y pensar que usted no vale nada. Pero si usted ya hizo la oración de fe, el Espíritu de Dios que está en su corazón, donde es su trono, le está dando la revelación una vez más en esta mañana de que Dios es tu Padre y eres importante para Él. Dígale, hermano, que está a su lado: eres importante para Dios. Aleluya. Fales mucho. Diga, fales mucho. Aleluya. Fales mucho. No importa lo que hayas oído, no importa los desprecios, no importa cómo te trate tu esposo, tu esposa, cómo te tratan tus hijos. Usted tiene que creer que yo tengo valor para Dios. Tengo valor para Dios. Y no se cansen de decirlo, no se cansen de repetirlo. Tengo valor para Dios. No dependo del sistema, no depende de lo que me digan los demás. Depende de lo que Dios me da, de cómo Dios me ve y cómo Dios me ama. Aleluya. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso? Gloria a Dios. Tenemos dudas, tenemos incertidumbres. Y la palabra también nos anima diciendo, en el libro del profeta Isaías, dice 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí. Queremos solución a nuestros problemas.
Queremos saber qué enredo está en nuestras vidas, pero no queremos clamar. Y en esta mañana tenemos que clamar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículos de 9 a 13? Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos creen esta palabra? Cosas que usted nunca vio ni oyó. Créalo, hermano. Diga: yo creo. Cosas que no he visto, cosas que no he oído y no han subido a mi corazón, son las cosas que Dios tiene preparado para mí. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios nos da más por encima de lo que pedimos y de lo que pensamos. Aleluya. En Dios no hay límite. En Dios no hay límite, porque Él es el Dios todopoderoso, el que suple todas nuestras necesidades, porque Él es Jehová Jireh, que suple todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y también nos dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 que ya estamos bendecidos con todas bendiciones espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestes. Somos bendecidos, hermano. Aleluya. Créalo. Pero Dios nos la reveló. ¿Cómo sabremos o cómo recibiremos las cosas ocultas que nosotros no hemos visto, no hemos oído y no han subido a nuestro corazón? ¿Cómo? Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué significa? Comunión con el Espíritu Santo. Como nos dijo el apóstol Pablo, la gracia, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros siempre. ¿Cómo puedo saber si tengo que viajar? ¿Cómo puedo saber si tengo que tomar una decisión? ¿Cómo puedo saber si tengo que casarme con fulano o casarme con fulana? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios, que yo viva acá o tengo que viajar? ¿Cómo sabré la voluntad de Dios si tengo que pedir un préstamo al banco? A través del Espíritu. ¿Por qué de los hombres sabe las cosas del hombre? Amén. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también, nadie conoció las cosas de Dios, nadie conoce los secretos de Dios, nadie conoce los planes de Dios, nadie conoce los propósitos de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. Solo el Espíritu Santo. Y si no oramos para decir: Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, dirígeme, Espíritu Santo, quiero poner esta empresa, ¿qué me dices? Espíritu Santo, quiero casarme, ¿qué me dices? Espíritu Santo, quiero hacer eso. ¿Cómo? ¿Qué decisión tomar? A través del Espíritu. ¿Por qué? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu que tenemos es el que proviene de Dios, que nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo saber la dirección de nuestras vidas? Espíritu Santo, en lo secreto. Los salmistas han cantado que solo tú haces la diferencia. Solo el Espíritu Santo hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso Jesús, me gusta este versículo donde Jesús dijo: es necesario que me vaya. Jesús mismo dio el protagonismo. Dios nos deja la importancia, el valor, la reverencia que tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios. Porque Él mismo dijo: es necesario que me vaya, porque si no voy, el Espíritu no podrá venir.
Y cuando Él venga, os convencerá del pecado, de la justicia y de la muerte, del juicio. Y cada día el Espíritu Santo nos está convenciendo. Cada día el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y teniendo siempre presente que solo aquellos que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Pero, ¿por qué por veces no aceptamos la paternidad? ¿Por qué los hijos salen de la casa de sus padres? ¿Por qué el hijo pródigo salió y abandonó su paternidad? Porque queremos hacer ¿qué? Nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra voluntad y renegamos de la paternidad. Y cuando renegamos de la paternidad, ¿qué somos? Huérfanos. Y huérfanos significa que estamos a la deriva. Estamos vulnerables. Cualquier uno viene, nos ataca, nos mata, nos destruye. Pero gracias que el amor de Dios es eterno. Y porque tenemos al Espíritu Santo, por su compasión, nos enseña en Romanos 8:26 que Él sigue orando y intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Aleluya. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hay veces hablamos tanto y hablamos lo que nos conviene y el Espíritu Santo está diciendo, déjame interceder por ti. Déjame clamar por ti, porque de la manera que tú estás clamando no vas a alcanzar lo que tú quieres. Déjame orar por ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo intercede por nosotros como un gemidos indecibles, porque solo Él sabe y va a pedir lo que nos conviene. Lo que nos conviene, diga, el Espíritu Santo pide lo que nos conviene. Aleluya. Cuando como huérfanos, tanto biológicos, físicos, emocionales, espirituales, algo se pierde en el camino, que es la esperanza. No tenemos esperanza. Por más que nos digan algo, no sentimos consuelo, porque tenemos el alma herida. Tenemos el vacío, no tenemos la figura paterna y no queremos aceptar esta paternidad. Pero ayer hemos aprendido a través de nuestro pastor que uno de los símbolos que representa el Espíritu Santo es el agua. El agua purifica, el agua limpia, quita la suciedad. El agua revive. Y por eso vamos a leer el libro de Job, capítulo 14, versículo 7. Quiero presentar a usted, tanto los que están aquí como los que están conectados, que por situaciones usted ha perdido esperanza, que por situaciones usted ha perdido la fuerza de pelear. Digo, yo ya no tengo fuerza, este asunto ya no oro más. Usted que dice, ya mi vida no tiene sentido. Usted que dice, ya he peleado, me he levantado, me han otra vez humillado, me levanto, me humillo. No voy a seguir peleando, no voy a seguir batallando, no voy a seguir en esta carrera. La vida para mí se termina.
yo quiero darle una palabra de fe, una palabra de esperanza, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es espíritu y es vida. Y pido al Espíritu Santo que esta palabra sea bien incrustada en el fondo de su corazón. Y usted que se siente en esta condición, dice la palabra, porque si el árbol fuere cortado, ¿cuántas veces usted se siente cortado de su familia? Usted se siente cortado de su trabajo. Usted se siente cortado como esposa, como esposa. El Señor te dice, aún queda esperanza. Hay esperanza. Este esposo que no quiere venir, hay esperanza. Esta esposa que no quiere venir, hay esperanza. Este hijo que usted cree, hay esperanza. ¿Por qué? Aunque quede de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Isaías capítulo 35, versículo 7. Isaías 35, versículo 7. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, en lugar seco, tenemos casa, pero sentimos sequedad en nuestras casas. Somos huérfanos en nuestras propias casas, porque no hay paz, no hay alegría, no hay consuelo, no hay diálogo. Y nos sentimos secos, nos sentimos huérfanos espiritualmente. Pero en esta mañana hay esperanza, porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios quiere tocar tu vida. El Espíritu de Dios está tocando tu corazón. El Espíritu de Dios te está trayendo convicción. El Espíritu de Dios está tomando la determinación de que tú en esta mañana no salgas de aquí huérfano, pero salgas de aquí legítimamente reconocido como hijo e hija de Dios. Amén. Y aunque haya orfandad y sequedad en tu casa, tu corazón está seco, tu alma está seca. Oh, Santo de Israel, el lugar seco en este día se convierte en estanque. Gloria a Dios. Y en sequedad manaderos de agua, en morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de sol. Este corazón seco y se llena de agua, porque el Espíritu de Dios está aquí. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios el mal no resiste. Donde está el Espíritu de Dios corazones de piedra son transformados en corazones de carne. Y nosotros no hemos venido aquí para pasar el tiempo. Venimos para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Venimos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Venimos para decir, Señor, henme aquí. Ayúdame, Señor, en este proceso. Venimos para decir, Señor, sin ti nada puedo hacer. Y el Señor te dice, te recuerda en esta mañana, conforme Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé y jamás te abandonaré. No te desampararé y jamás te abandonaré, porque mi hijo eres tú. Y el Señor nos hace recordar, 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, hijitas, somos hijas del Padre. Somos hijos del Padre, hijitos. Sos de Dios. Y ya habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor el que está en vosotros, mayor el que está en mí, mayor el que está en usted, do que aquel que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Esta orfandad ya está derrotada. Esta orfandad ya está echada al pozo. Aleluya. ¿Por qué? Porque mayor es el Espíritu que está en mí. Mayor es el Espíritu que está en usted. Mayor es el Espíritu que dirige nuestra vida. Mayor es el Espíritu que está en mí do que cualquier palabra que me pueda decir
decir mi esposo. Mayor es el Espíritu que está en mí do que cualquier palabra que me diga mi esposa. Mayor es el Espíritu que está en mí do que cualquier palabra que me diga mi jefe. Mayor es el Espíritu que está en mí do que cualquier palabra que me diga mis hijos o que me diga mi padre. Aleluya. 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 Mi Padre es bueno. Mi Padre es grande. Y para siempre su misericordia. Él es mi Padre. Yo soy su hijo. Mi Padre me ama. Y yo le amo. Aleluya. Salmo 34, versículo 19. Aleluya. Hay mucha orfandad por el sistema, como decía antes. Muchas son las aflicciones del justo. Aleluya. Pero de todas, no de algunas, de todas. Salmo 34, versículo 19. De todas nos librará Jehová. ¿Cuántos tienen aflicciones? Sea sincero. ¿Cuántos tenemos aflicciones? Todos tenemos. Porque por muchas luchas hay que entrar en el reino de Dios. Y vamos a tener siempre aflicciones. Y Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. Amén. Vamos a tenerla, pero las aflicciones nos hacen fuertes, nos hacen guerreros, nos hacen sabios, inteligentes. Amén. Gloria al Señor. Santo Jesús. Y entonces, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No de algunas, de todas. Solamente diga, Espíritu Santo, confío en ti. Y sé que eres el único que me puede librar de todas las aflicciones. Eres el único que me puede librar de todas las aflicciones. Aleluya. Proverbios 24:16 nos dice, porque el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. ¿Y cómo se levanta? ¿Por sus propias fuerzas? No, por el poder del Santo Espíritu. Me levanto por el poder del Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el mayor tesoro que tenemos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 a 9. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos gozando con la palabra? ¿Cuántos estamos, ya no somos huérfanos? ¿Cuántos huérfanos hay? ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay convicción, hay convicción. El Espíritu Santo nos trae convicción. Gloria a Dios. Teníamos dinero en el bolsillo, de repente no hay dinero ni para comprar pan. Teníamos trabajo, de repente se muere la jefa, ya no hay trabajo. Y entramos en crisis. Y estamos como atribulados en todo. Pero aunque usted esté atribulado, amén, usted nunca estará angustiado. Estará en apuros, pero nunca se puede desesperar. Usted se siente perseguido, pero nunca estará desamparado. Derribado, pero nunca será destruido. ¿Por qué cuando estamos angustiados o atribulados, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados, perseguidos en la carne, pero recebemos una fuerza que no nos deja desamparados? Podemos sentirnos derribados, pero hay una fuerza superior que no nos permite ser destruidos. Es este tesoro, es el mismo Espíritu Santo de Dios que está en nuestros corazones, el vaso de barro
que nos da la fuerza, que nos da la salida, que nos da la esperanza, que nos hace reverdecer y para que vea que no es por nuestra propia fuerza, pero es por Él, para que la excelencia del poder no venga de nosotros, pero venga de Él. Para que usted no diga, yo oro 24/7, yo ayuno 24/7, yo hago eso y por eso soy más que victorioso. No, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que victoriosos porque el Espíritu Santo nos fortalece, porque el Espíritu Santo que nos da la gracia de vencer, porque dice la palabra que Dios es quien prepara nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Aleluya. Con Cristo es que podemos saltar los muros y desbaratar ejércitos. Solo con Él. Y como Él dejó el Espíritu Santo de Dios, solo Él puede darnos esta victoria. ¿Cómo puedo ser un hijo legítimo con esa paternidad legítima, con esta paternidad donde tengo confianza de todo lo que me falta, ir ante su presencia y decir, Abba, Padre amado, Padre querido, yo vengo ante ti porque sé que tú eres mi Padre, aunque tengo esta necesidad, pero estoy en tus manos porque sé que tú conoces lo mejor para mí. Sé que tú tienes lo mejor para mí. Aleluya. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3. Aleluya, gloria a Dios. Y la única forma de vivir orientado bajo esa cobertura de esa paternidad, primero es depender de Él. Y segundo, reconocer que Él es nuestro guía. De que por nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Isaías capítulo 61, versículo 3. Hay esperanza para los cansados, para los afligidos. Hay esperanza para aquellos de corazón apocado, para aquellos que están tristes, porque dice que el Señor vino a ordenar que los afligidos de Sion, Iglesia de Cristo, se les dé gloria en lugar de ceniza. Ceniza resulta de la leña o el carbón que se quemó, antes estaba encendido, pero ya perdió su llama y queda ceniza. Ese carbón puede ser el amor, ese carbón puede ser el diálogo, ese carbón puede ser la sanidad, puede ser la salud, ese carbón puede ser el respeto en su casa. Este carbón puede ser el amor que antes estaba encendido, que antes estaba echando chispa, pero hoy solo queda ceniza. Pero el Señor te dice en esta mañana, Él quiere traer gloria en lugar de esta ceniza. Él quiere hacerte resplandecer como el sol al mediodía. El Señor es el único que puede cambiar tu lamento en baile, porque es el Padre que nunca abandona la obra de sus manos. Aleluya. En lugar de óleo de gozo, en lugar de luto, tu corazón está enlutado, porque no hay motivación. Tu hija, al invés de caminar para mejor, usted está con el corazón enlutado, porque su hija, su hijo, cualquier vínculo familiar se está alejando de la realidad, se está alejando de lo bueno, se está alejando de lo puro, y usted tiene el corazón enlutado. Pero en esta mañana el Señor te dice, en este corazón yo voy a poner óleo de gozo. Voy a poner óleo de gozo, y el gozo es símbolo, el óleo es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la unción. El Señor está ungiendo tu corazón, el Señor está pasando un bálsamo sobre tu corazón y diciendo, pare de llorar, pare de clamar, porque yo soy tu Padre, y hasta aquí te he traído porque soy tu Padre, hasta aquí te he guiado porque soy tu Padre.